Y avanzamos con más información y entrevistas en Noticias Ormar. Ya se encuentra con nosotros el ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Francisco Bravo, a quien también saludamos y le damos la bienvenida, precisamente para conversar algunos temas relacionados a cómo está el sistema o el aparataje de justicia en nuestro país. Mi querido doctor, la Corte Constitucional tiene en la mira al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por desacato a una disposición y nuevamente se suspende el proceso de selección del Contralor General del Estado. ¿Quiénes o de dónde provienen estos intereses oscuros que merodean estas instituciones? Muchas gracias, un saludo fraterno a usted, Pedro, y a todos quienes están sintonizando Oromar a esta hora de la mañana en nuestro territorio ecuatoriano y en todo el territorio global. Efectivamente, hoy el país tiene muchos golpes institucionales, hemos visto titulares en diversos medios de comunicación de lo que está pasando al interior del Consejo de Participación Ciudadana y al interior del Consejo de la Judicatura, que usted entrevistó hace unos momentos al presidente del Consejo de la Judicatura. Yo creo que son cosas parecidas, tienen allí similitudes en cuanto a los bullados casos que están pasando al interior del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que aquí el problema existe en una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, no en el Pleno, porque el Pleno se compone de 7 miembros, pero al momento son 5 quienes han estado en el tratamiento de una veeduría. ¿Dónde nace el problema? ¿O dónde radica la situación? Para brevemente explicarlo. Pues se presentan 2 ciudadanos de aquí de la ciudad de Puerto Viejo a solicitar el día 12 de mayo, ojo, 2 días antes de la posesión de los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, se presentan 2 ciudadanos. El señor José Antonio García se presenta con una señora de nombre Betty Moreira, presentan ellos una solicitud de una veeduría para revisar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Resulta que el Consejo de Participación Ciudadana le niega la inscripción de esa veeduría y resulta que van y presentan ante un juez de la ciudad de Montecristi, respaldado jurídicamente por el señor Vinicio Tapia. Ellos presentan una acción de protección para que a través de una sentencia se pueda evaluar al Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Al Consejo de Participación Ciudadana a que se cree esa veeduría. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? En ese momento la subcoordinación de Participación Ciudadana del Consejo de Participación avala esa veeduría para revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Y por qué está blindado este proceso? Y además, ¿por qué se coarta esa participación ciudadana que está establecida dentro del derecho constitucional? Mire, Pedro, aquí hay 2 situaciones. Recordemos que ¿dónde nace el Consejo de Participación Ciudadana transitorio? Nace de una consulta popular en el cual en esa consulta habían preguntas de consulta y de referéndum. Y resulta que la pregunta 3 del referéndum del año 2017 crea o le da facultades a un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y mire usted, Pedro, las incoherencias que se dan en nuestros medios o en nuestro medio. Resulta que el señor Vinicio Tapia apoya esa consulta popular del año 2017. Hay una contradicción entonces. Y resulta que ahora presenta, él jurídicamente se presenta a presentar la acción de protección para pedir que se revisen las acciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Entonces, ¿qué pasó? Todas las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorios fueron blindadas con un dictamen de la Corte Constitucional. ¿Y cómo se lo evalúa, cómo se le hace el seguimiento, si su actuación es buena, no es buena? Bueno, si recordemos si está revestida de moral, que la etcétera. Corte Constitucional, para emitir el dictamen para blindar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, tuvo que considerar todos los aspectos, pues. Claro. Porque la Corte Constitucional no actúa en desafuero, actúa revisando pormenorizadamente todos los detalles y los elementos constitucionales y legales. Ahora, mi querido doctor, ¿y el Consejo de Participación Ciudadana que preside el doctor Allen Membera, en qué ha incurrido? ¿Hay un desacato, un posible desacato? ¿Hay la probabilidad o se prevé que la Corte Constitucional destituya al presidente y a algunos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Pero por supuesto, la Corte Constitucional va a actuar, así como actuó
la Asamblea Nacional cuando llevó a juicio político a 4 consejeros que pretendieron revisar las actuaciones del transitorio. Pero aquí hay algo más allá. Aquí hay algo más allá. No nos olvidemos que esos consejeros que están actuando en este tema de la revisión de la designación de los jueces de la Corte Constitucional, así como también ya intentaron revisar la designación de la Fiscal General del Estado, estos señores consejeros, no nos olvidemos que ellos están hipotecados. Ellos tienen una hipoteca abierta. Es decir, podría ir más allá. Ellos tienen un pacto con el diablo. Y ese pacto es que lo va a llevar a la hoguera, lo va a llevar a la caldera. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo así, a rajatabla, están cumpliendo todos los designios de quienes apoyaron a esos candidatos. Doctor, ¿usted cree que esta aparente veeduría ciudadana es maniobrada, manipulada y probablemente exista una confabulación con los mismos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana buscando qué? Bueno, hay mucha coincidencia. El señor Allen Berbera, cuando salió esta decisión del juez de Montecristi, él salió muy suelto de huesos a decir de que ahora sí la ciudadanía tenía la facultad de revisar las actuaciones del transitorio. Sí. Pero si usted lo ve, ya está dando retro en estos momentos el señor Allen Berbera y está dando retro en curva. Claro. Porque cuando se da retro en curva hay mucho peligro de un volcamiento. En estos momentos la suerte de los señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana está echada. La Corte Constitucional tiene que destituirlo de sus funciones. Hay una inminente destitución del presidente y de los consejeros. Por supuesto. Ellos tienen que ser destituidos porque ya no es el primer intento, es el segundo intento. El presidente Vera dice que el Pleno no ha tomado ninguna decisión, que esto es prácticamente una decisión o voluntad ciudadana y que ellos no han todavía optado por hacerle el seguimiento que están solicitando los ciudadanos a través de esta veeduría. El señor Vera puede engañarse a él mismo, puede a lo mejor engañar a quienes están a su lado, pero no puede engañar al pueblo ecuatoriano ni tampoco puede engañar al Pleno de la Corte Constitucional. Hay un claro intento, un segundo intento de desestabilizar la institucionalidad del país a través de la revisión de las actuaciones del transitorio que fue blindada por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tiene que marcar un precedente, así como lo marcó la Asamblea Nacional, en cuanto a la destitución de estos señores. O sea, la intención es apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para buscar la impunidad de quién o quiénes. Oiga, quieren apoderarse de la Corte Constitucional porque todos los recursos extraordinarios van a la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Que las sentencias que hoy tienen los prófugos, que tienen todo este esquema de la, ahí sí, como dijo el doctor Terán, que estuvo en su momento, de esta estructura de la delincuencia organizada y de la política organizada. ¿Se ha escuchado que dijo? Delincuencia política fue que dijo. Delincuencia política organizada. Esta delincuencia política organizada que hoy vemos que se quiere tomar por asalto a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el órgano constitucional de última data, de última instancia, es la Corte Constitucional. Entonces, ellos, ¿qué es lo que están buscando? Tener allá, en la Corte Constitucional, a bláteres para que cuando vayan a la revisión a la Corte Constitucional, los recursos extraordinarios, resulta que les den la benevolencia y busquen la eterna impunidad. Pero probablemente tenga una salvedad el presidente del Consejo de Participación Ciudadana si es que se lo quiere destituir, y es que ha manifestado que pedirá medidas cautelares al sistema interamericano. ¿Esto evitará esa destitución o es inevitable? Como se dice en nuestras campiñas, después de rayo caído no hay magnífica que valga. La suerte del señor Vera está echada y eso les pasa por ser obsecuente a su jefe. Lo que su jefe les está diciendo, ellos lo están cumpliendo y ahí están las consecuencias. Han entregado el alma al diablo
y hoy van a pagar en la caldera. Claro. Y hay algunos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que se están lavando las manos y quieren dejar solo al mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana, aunque todos ya participaron en este proceso aquella vez en el caso del supuesto plagio de la tesis de la fiscal, que también la querían o buscaban a toda costa destituirla. Ya se desvalentonaron, estaban valientotes porque creían que iban a tener una mayoría en la Asamblea Nacional, estaban valientotes porque creían que iban a ganar la presidencia de la República. Pero aún falta todavía para eso. Yo veo que ya la suerte está echada. Dos cosas que están echadas. La suerte de esa mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y la suerte de la segunda vuelta. Y mire, aquí hay situaciones que son clarísimas. Lo que buscan es dar un golpe institucional para dejar en la impunidad todos los atracos, y entre ellos los atracos de los fondos de la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Perfecto, mi querido doctor Francisco Bravo, muchísimas gracias como ex miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, haciendo estos análisis que son sumamente importantes y en realidad nos deja preocupados, con incertidumbre, mucho más aún cuando el país vive momentos terribles, difíciles. Hoy quienes están administrando justicia están queriendo hacer lo que le da la gana y básicamente es para contribuir con quienes están detrás moviendo los hilos como titiriteros para apoderarse nuevamente de estos poderes o de estos organismos de control. Lamentablemente así está nuestro país. Primero ellos y después los ciudadanos. A nuestra pausa publicitaria ya volvemos. Muchas gracias, doctor. Gracias.